Muy buenos días amigos y hermanos, muchas bendiciones, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo, por este lindo y maravilloso día más de vida, por la salud, por las fuerzas, por el aire que le da nuestros pulmones y el abrir de nuestros ojos que Él permite en este nuevo día. Ahora vamos a tomar el alimento que nuestro Señor tiene preparado en Mateo capítulo 19, versículo 1 al 12. Y aquí Él nos habla, Jesús enseña sobre el divorcio. Jesús enseña sobre el divorcio. Entonces, aquí vemos como que, como que se hablara de dos cosas, que fue Moisés quien dio carta de divorcio y también Jesús lo permite. Se pudiese entender así, pero a la luz de la palabra tenemos que entender que cuando nuestro Señor Jesús da esa luz verde, está hablando de fornicación, a no ser por medio de fornicación. Entonces recordemos que una pareja durante no se case por la iglesia, por ese don divino, porque recordemos que el matrimonio es don de Dios, eso viene de Dios para el que es casado y para aquel eunuco, para aquel que va a ser también eunuco por amor a Dios. ¿Ya? Entonces, pero lo que es el matrimonio, ese es un don de Dios, eso es divino, eso es sagrado. Y ahora vamos a entender el matrimonio civil. Si yo tengo una novia y me caso por el civil, si no me caso por la iglesia, ese matrimonio civil es para bienes terrenales, no celestial, voy a decir así, no divino. Entonces Dios detesta el divorcio de lo divino. Por eso es de que podemos confundir y decir, oh, sí, este es nuestro Señor Jesús también está, o no, nuestro Señor está también apoyando el divorcio. No, por eso tenemos que entender que la fornicación, el acto de fornicación llega hasta que nos casamos por la iglesia. Después de casados por la iglesia, eso es lo que ya Dios une. Y Él dice, lo que Dios une no lo separe el hombre. Porque lo de la ley terrenal sí lo puede hacer el hombre, porque el hombre los casa y el hombre los vuelve a hacer desunión, desunirlos. Entonces, en lo espiritual no, porque recordemos que ya estando frente a un altar, estamos jurando ante Dios. Se nos hacen a las preguntas basado conforme a las escrituras. Y, si estamos haciendo aquel juramento, ya no lo estamos haciendo con el hombre, sino que con Dios. Entonces lo de Dios es espiritual, entonces por eso no hay hombre en espíritu que pueda dar la absolución a eso, sino que únicamente Dios. Por eso Él dice que lo que Dios une no lo separa el hombre, y aquello que lo puede separar para que el otro quede libre es la muerte de uno. El otro queda libre y puede volverse a casar. Entonces no vayamos a confundir que también nuestro Señor Jesús, ¿cómo es que nuestro Señor detesta el divorcio y cómo que Él ampara el divorcio? No vayamos a confundir esa área. Lo estoy comentando antes porque Dios así lo pone en mi corazón, y les estoy compartiendo porque, como les digo, yo soy lector de la palabra, entonces yo leo y medito porque hay que ir al fondo de todo esto conforme Dios nos va dando, porque yo entiendo que Dios no nos va a dar algo que no podamos entender, sino que Él nos va capacitando conforme nuestro cerebro, nuestro entendimiento lo pueda entender. Perdón. Entonces vamos a dar lectura a la bendita palabra bajo la unción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
y gracias doy a Dios por su presencia que está en mí. Entonces dice, Jesús enseña sobre el divorcio. Vamos a leer detenido. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea. ¿Ah? Se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. A todos los que la gente que le seguía y estaba enferma fueron sanados. Ahora bien, todo esto que estamos dando lectura es lo que aconteció y Jesús habló y enseñó durante su ministerio. Ahora hasta aquí vamos todavía y Jesús no fue quien tomó ministerio y se encerró en un edificio de 4 paredes y que lo mantuvieran por diezmos. Ah, yo sé que esto suena duro porque de una cosa a otra se está hablando del divorcio, pero para que entender que esto es lo que ejerció nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio, las bases y la enseñanza que hay. Entonces, por eso menciono eso, porque hoy en día cualquiera quiere ser pastor y encerrarse en 4 paredes y que la gente lo mantenga. Entonces sigue diciendo, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y, y, y serán y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí está diciendo de lo establecido por Dios, lo que Él da, que nadie puede darle, nadie puede separar a estas personas, sino que lo que Dios une, el hombre no lo puede separar, porque el hombre no es más que Dios, y Él pone punto final hasta que la muerte lo separe. Entonces dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Aquí vemos que Moisés claramente por la dureza del corazón de la humanidad, pero eran matrimonios para obtener un papel que les amparara, para que no las echaran como cualquier basura y sin derecho a nada. Desde aquí empieza para que la mujer o el varón, depende quién sea, el del error y el otro tenga la facilidad, o sea, el derecho de reclamar lo que le corresponde. Para eso es de que, por eso nuestro Señor Jesús aclara bien ambas cosas. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, o sea que lo establecido por Dios no es así, les dice él pronto, les da la respuesta. Dice, más al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, no, aquí todavía no está incluyendo el adulterio. Entonces, adelantito lo dice, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Entonces ya aquí podemos decir, oh, pero por causa de fornicación y cómo que él lo acepta. No, él es claro, está diciendo que por la fornicación, él da ese punto de vista.
¿ah? Entonces dice, le dijeron sus discípulos, si así, entonces si esto era un error grande, y se convertía en un adulterio, entonces ellos le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Aquí viene la respuesta a esto y él les dice, entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos quienes es dado, porque el matrimonio es dado por Dios. El civil todo mundo se puede casar, pero el matrimonio divino, eso viene de parte de Dios, es un don de Él. Dice, pues hay eunucos, dice, que nacieron así, personas que están solas, ¿ah? Son pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay los eunucos que son hechos por los hombres son aquellos que entran a un celibato y les inculcan y están presionados a no tener su esposa, y que eso es de los hombres, eso no viene de Dios. Entonces se hicieron eunucos, dice, por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino del cielo. O sea que eso viene también de Dios al corazón, y servirle a Dios y solo a Él, y no casarse. Pero eso nace del corazón, no es imposición de los hombres. ¿Ah? Entonces dice, hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Ya? Pues, tanto el matrimonio, para casarse o quedarse solo. ¿Ya? De eso está diciendo, que el que reciba eso, el que lo reciba. O sea, dice el que sea capaz de recibir esto, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces mientras el matrimonio civil, eso la mayoría se atreve a hacerlo, porque para tener amparo de un día que haya separación, tienen el derecho de estar peleando los bienes terrenales, y el casamiento por la iglesia, nadie puede estar peleando, sino que hasta que llega la muerte a uno, hasta ahí queda libre el otro. ¿Verdad? Porque si toma a una persona, comete adulterio. Yo estoy soltero, y si yo cometo el error de pecado con una casada, yo soy fornicario, pero ella, por ser casada, ambos caemos en el hoyo de adulterio, y aunque yo no sea casado, pero ella adultera, y yo por tener el acto con esa hembra, también soy contaminado por ese pecado de adulterio, aunque yo esté soltero, para que veamos cómo es el desenlace que hay de todo esto. Entonces ahora voy a leer el comentario, y pareciera como que se contradiciese, pero no, esto es de meditarlo. Entonces dice 19:1, respecto a la importancia de la expresión cuando Jesús terminó, dice, ver escritura en la introducción a Mateo. Los fariseos del siglo I que se asociaron a la escuela de Gile eran liberales respecto al repudio. Justificaban el divorcio por cualquier cosa. Aquí viene entendiéndose todo. Dice, justifica el divorcio por cualquier cosa, incluso motivos tan ridículos como
quemar la cena del esposo o tener un defecto físico como las cejas pobladas. O sea que por cosas sin sentido. Entonces ya nuestro Señor dice, si es grave el error ya de pecado, pues está bien, pero eso no está diciendo del matrimonio eclesiástico, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, dice, Dios ordenó el matrimonio, ¿ah? Dios ordenó el matrimonio, tanto por creación como por mandato, ¿ah? Entonces esto es un mandato, esto viene de Dios y lo que por eso esto dice lo que Dios une, lo del 4 al 6 es el comentario donde dice Dios ordenó el matrimonio tanto por creación como por mandato. Creó dos sexos complementarios, varón y hembra, y dispuso que un hombre y una mujer se unieran en matrimonio, puesto que Dios así lo ordenó. Los esfuerzos humanos para disolverlo constituyen un ataque contra la misma obra de Dios. Por eso él dice que lo que Dios une no lo separe el hombre, porque esto es ir en contra el plan de Dios. Por eso les digo, pareciera como que Jesús lo apoyara y dijera que no y como que sí, pero eso es lo hermoso, meditarlo y el Espíritu Santo nos dé ese desenlace para no engañar a la gente y decirle, oh, porque yo he escuchado hermanas hembras que son cristianas diciéndole a otra cristiana, no, pues es que si no puede vivir a gusto, pues usted está joven, puede separarse y casarse con otro. ¿Qué consejo tan sabio es ese? Eso no viene de esos consejos, o sea, eso no viene de parte de Dios. Como yo, si soy cristiano, sabiendo que aquí nos dice él que, que Dios no lo acepta, ¿cómo yo le voy a decir a alguien, divórciense y estás joven, te puedes casar con otro o con otra? No se puede. Entonces, él dice, Dios, Dios ordenó el matrimonio tanto por creación como por mandato, creó dos sexos completamente, varón y hembra, y dispuso que un hombre y una mujer se unieran en matrimonio, puesto que Dios así lo ordenó. Los esfuerzos humanos para disolver, los esfuerzos humanos para disolverlo constituyen un ataque. Los hombres que piensan que el matrimonio por la iglesia tiene disolución, no lo tiene. Y el hombre que se atreva está contraatacando la misma obra de Dios. Entonces los fariseos describían el divorcio como algo que Moisés había ordenado, pero Jesús lo refiere como algo que Moisés simplemente permitió. Ajá, eso es humanamente. El divorcio no estaba previsto. El divorcio no estaba previsto. Fue Moisés quien llegó a ese punto. Al principio, dice, se toleró poner el pecado el pecado endureció y se toleró porque el pecado endureció el corazón de la humanidad. Por eso Moisés lo toleró, ya que Dios transforma el corazón, y eso lo vemos en Mateo 5:8, que los de corazón limpio heredan el reino de los cielos. Dice, los discípulos pueden ser fieles al vínculo los discípulos pueden ser fieles al vínculo matrimonial. Jesús permitió el divorcio, y aquí es donde la gente se puede confundir que es el divorcio por la iglesia, porque dice, Jesús permitió el divorcio y el nuevo matrimonio,
solo en caso de infidelidad conyugal, porque ésta destruye la unión de una carne que lo distingue. ¿Ah? No está hablando de lo que se mencionó atrás. Entonces, sin reflexionar, los discípulos concluyeron que si el pacto matrimonial es permanente, el celibato de por vida era la mejor opción, aunque Jesús confirmó el valor del matrimonio en este caso. Aprobó a quienes escogen el celibato para dedicarse por completo a Dios. Los eunucos que asimismo se hicieron eunuco son los que voluntariamente se abstienen del matrimonio. Jesús no justificó la autocastración. Jesús, Jesús no justificó la autocastración. Entonces, lo que se habla en el antiguo tiempo, ¿verdad? Que tenían que ser circuncidados. Ahora nosotros somos circuncidados de corazón, pues de esa limpieza completa de nuestro Señor, de lo que Él dice en Mateo 5, lo que nos está diciendo de Mateo 5:8. 5:8, Él dice, bienaventurados los que tienen, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces tienen entrada al reino. Entonces, espero que lo poquito que Dios pone al alcance que yo les esté compartiendo sea de bendición, y el compromiso es de ti escudriñar las Sagradas Escrituras. El hombre no te va a dar toda la claridad, es el Espíritu Santo. Entonces pon de tu parte a escudriñar las Escrituras, dobla rodilla y que sea Él revelándote más profundamente su bendita palabra. Entonces, Dios me les bendiga grande y poderosamente, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Muchas bendiciones, pasen un feliz y bendecido día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.